Bueno, esta es la sesión número 3 del módulo de Filosofía 2 para los cursos de inducción de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y pues bueno, prácticamente la sesión anterior logramos llegar al final a la última página de la presentación, la cual se centra en aspectos éticos. Expliqué completamente lo que es la falacia naturalista, que como dije no es ninguna visión ética, solo es una discusión metaética que también engloba a lo que es la rama de la ética. En esta sesión voy a finalizar con las últimas 3 visiones que nos quedan, que realmente va a ser muy rápido, y después continuaremos a hablar de qué es la filosofía y la filosofía y la ciencia, o ciencia y filosofía, que es como viene acomodado en el temario. Y bueno, para empezar voy a leer por encima lo que tengo escrito en la diapositiva, que es visión utilitarista. Los fines justifican a los medios. Resulta mejor desde un punto imparcial y público. Esta puntualización de resulta mejor desde un punto imparcial y público tiene mucha referencia a lo que sería una filosofía moral, una filosofía política. Tiene mucha relación o está focalizado a la política. Y pues bueno, como último tengo aquí escrito maximizar el placer de los individuos y reducir el dolor. Este principio, por decirlo de alguna manera, realmente viene de los filósofos Bentham y de John Stuart Mill. John Stuart Mill es un filósofo muy chido, vale la pena reflexionar un poco en cuanto a Mill. Pero Mill escribió, o sea, específicamente Mill, si escuchan cortes o algo así es porque viene el panadero con el pan y pues tengo que cortar. Bueno, ya, si escuchan el panadero con el pan, perdónenme, pero pues si no me es imposible grabar. Entonces, Mill, en específico Mill, escribió un libro que es una completa defensa hacia el utilitarismo, donde argumenta que el utilitarismo es la mejor visión ética que puede existir. Mill y Bentham son como los utilitaristas por excelencia, y ellos son los que teorizaron el principio de utilidad o el principio de mayor felicidad, que es exactamente lo que digo en la diapositiva: maximizar el placer de los individuos y reducir el dolor. Ambos creen que el objetivo de la vida ética es maximizar la felicidad. Por ejemplo, un retrato que suele ser un debate básico en la filosofía es, no recuerdo el nombre tal cual de este caso, pero es esta imagen en la que un tren viene en camino e inminentemente no se puede parar este tren, y hay 2 vías en las que puede irse el tren. En una de las vías hay una persona atada que no puede escapar. Si el tren pasa por ahí, pues va a atropellar a esa persona. Y en la otra vía hay 5 o 4 personas, digamos que son 5 personas igualmente atadas a las vías del tren, no pueden escapar, y si el tren pasa por ahí, las 5 personas van a morir. Una solución utilitarista ante este problema, como sería, pues tomando este principio de maximizar el placer de los individuos y reducir el dolor, o sea, la salida ideal para el utilitarismo ante este problema sería pues que solo una persona muriera. Se reduce el dolor y se maximiza la felicidad.
5 personas se mantuvieron con vida y solo una falleció. Obviamente el utilitarismo es muchísimo más que solo eso. Sin embargo, yo creo que para conocimientos preliminares, para realizar un examen de conocimientos, para ingresar a nuestra facultad, creo que con eso basta. No puedo hacer un examen exhaustivo de la visión utilitarista cuando tengo muchísimas más otras cosas que tocar. Entonces, pues podríamos continuar a la visión kantiana. Leyendo lo que presento aquí, Kant define la moral a partir del deber. La aportación ética por excelencia de Kant es el imperativo categórico, que como lo dice pues su nombre, imperativo categórico, imperativo son órdenes, son estas oraciones que se denominan órdenes, y categórico es que es sin condicional. Pero, o sea, ¿en qué sentido podríamos entender el imperativo categórico? El imperativo categórico está para que cada uno de los individuos, de manera totalmente autónoma y voluntaria, actúe conforme a que tu acción se vuelva una máxima. Como una máxima. Cada una de nuestras acciones, al realizar alguna acción, cada uno de los individuos debería preguntarse: ¿qué pasaría si mi acción, si esto que estoy haciendo ahora se vuelve universal? Que todo el mundo vaya a actuar de la misma manera en que yo estoy haciendo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo repercutiría eso en el mundo? Entonces, lo que debes de buscar cada uno de los individuos es que esta acción que tú haces, si se volviera universal, si todo el mundo realizara esta misma acción, la forma en que repercutiría en el mundo sería buena, haría el mundo mejor. Un ejemplo sencillo de esto sería que hay personas que fuman dentro de establecimientos y pues a lo mejor uno puede decir, solo una persona está fumando dentro de establecimientos. A lo mejor estás en un restaurante y hay una persona que está fumando dentro del establecimiento. O sea, uno podría decir que no pasa nada, que es solo una persona, pero el imperativo categórico lo que te obliga es a pensar en qué pasaría si todos lo hacemos. ¿Qué pasaría si todos dentro del restaurante, o la gran mayoría de las personas que están dentro del establecimiento, comienzan a fumar? Pues lo que pasaría es que pues afectaríamos a la salud de muchísimas personas y también causaríamos una incomodidad inmediata. Pues a lo mejor algunos son un poco sensibles ante el humo del tabaco y pues estarían tosiendo, y pues a eso me refiero a incomodidad inmediata, ¿no? Por eso se dice que el acto moral dentro de este imperativo categórico busca la felicidad ajena, porque si bien podríamos decir que a lo mejor hay una persona que gusta mucho de fumar y que realmente disfruta aquel momento en el que puede fumarse un cigarro, y pues podríamos decir que pues le trae felicidad a él fumar en el momento en que lo desea, ¿no? Sin embargo, el acto moral en el imperativo categórico busca la felicidad ajena, pero porque el buscar la felicidad ajena trae una felicidad al sujeto que realiza la acción, porque estaría en un mundo con mejores condiciones, o en un mundo con muchísima más felicidad. Y bueno, ahora la falacia naturalista, realmente esa es muchísimo más sencilla y solo la puse como para que no se vea que la falacia naturalista remite a una visión naturalista de la ética. O sea, no completamente. Entonces, pues la visión naturalista se centra en que todas las discusiones respecto a la moral son reducidas a comprobaciones empíricas y que no hay distinción entre hechos y valores. Es todo un tema. Realmente no creo que esta visión
sea relevante para tener un buen entendimiento de lo que es la ética, por lo que yo diría que el único conocimiento mínimo para poder entender la visión naturalista sería que cada una de las transacciones del actuar moral se ve comprobada científicamente a partir de reacciones fisiológicas, a partir de células, de genes, de reacciones del cuerpo, e incluso muchos científicos creen que deberíamos dejar de lado teorías especulativas como lo sería la ética, y que deberíamos centrarnos en el conocimiento de la anatomía del cuerpo humano para así poder resolver los problemas éticos. Y pues ahora vamos a continuar con otro de los temas, que sería, voy a tratar dos en esta sesión, si es que me alcanza el tiempo, pero la idea es tratar dos: la concepción de la filosofía y la ciencia de la filosofía. Al hablar evidentemente de la búsqueda o encontrar la concepción de filosofía, pues evidentemente nos estamos preguntando por qué es la filosofía. Ahora, realmente esta pregunta es muy difícil porque no hay una respuesta en sí. No hay una respuesta universal que podremos utilizar. Realmente hay muchas respuestas básicas que podemos utilizar, y todo depende del enfoque que cada una de las posturas o personas que responden a esta pregunta tengan. Sin embargo, pues lo que yo trato de hacer aquí es un poco de discernimiento, como quitando lo que no es filosofía. Podemos darnos una idea de qué es la filosofía. Para empezar, tenemos el significado etimológico, que pues filosofía viene de philos, que es amor, y de sofía, que es sabiduría. Entonces, en cuanto al significado etimológico, lo que tenemos como resultado es el amor a la filosofía, lo cual está, o sea, es un sustento teórico para saber cómo es el ámbito de la filosofía, pero evidentemente cuando uno estudia filosofía o cuando uno hace filosofía, lo que está haciendo no es simplemente amar al conocimiento, pero pues es un buen acercamiento teórico a lo que podría ser una postura filosófica. Algo importante de la estructuración de la palabra filosofía es que antepone el filos al sofos. Entonces, aquel que es filósofo no es un sabio, no es aquel que sabe. Primeramente, lo que nos está diciendo la palabra filosofía es que el filósofo no sabe, pero quiere saber, quiere encontrar la verdad. Por eso hago esta distinción entre filosofía y sofista, porque sofista, a diferencia de filósofo, tiene el sofos antes. El sofista era aquel que sabía mucho y lo que hacía era predicar este conocimiento y armar muchas escuelas para comunicar este conocimiento, y que ahora haya más gente que sea sofista y que sepa mucho y que sepa mucho y que sepa mucho. La diferencia es que un filósofo, además de saber mucho, que no se afirma totalmente que sabe mucho, pero lo que sí sabe hacer el filósofo es pensar, lo que podríamos decir que el sofista no tiene como uno de sus principales objetivos. El sofista solo sabe. Y bueno, ahora vamos con unas distinciones rápidas para poder clarificar un poco el concepto de filosofía, la concepción de filosofía. Y el primero es que pongamos un versus entre filosofía y literatura. ¿Qué es la filosofía? La filosofía será literatura. Pues realmente lo que podríamos decir de la literatura es que tiene un fin meramente estético, y que lo único que busca la literatura es expresar, y no necesariamente se procura por la verdad. No necesariamente, o sea, es importante el necesariamente, porque hay literatura que sí se preocupa por la verdad, pero está un poco distorsionada la cuestión, ¿no?
Por ejemplo, hay novelas históricas. Pienso ahora mismo un libro que yo leí de Francisco Martín Moreno, si no me equivoco, que bueno, el libro es México Negro, el cual habla un poco sobre momentos antes de la Revolución Mexicana y durante la Revolución Mexicana, y por mucho tiempo se creía que lo que decía Francisco Martín Moreno en sus libros era la pura verdad, y la verdad es que no. Algo de verdad, claro que mantiene, algo de verdad sí está buscando. Podría decirse que uno de los objetivos de Francisco Martín Moreno es presentar una verdad no contada en los libros de texto de historia que se distribuyen a partir del gobierno. Sin embargo, no podemos considerar que esta literatura, esta novela histórica, sea la portadora de toda la verdad absoluta. Tiene fines estéticos, tiene medios narrativos con fines estéticos, por lo tanto no podemos decir que nos podemos encontrar con la verdad de los hechos históricos en una novela histórica. En cambio, la filosofía tiene un fin doctrinario. La filosofía analiza y utiliza un método para ello, aunque para esto hay toda una discusión de si la filosofía utiliza métodos de investigación o la filosofía en sí es un método de investigación. Sea cual sea la respuesta a ello, yo diría que la filosofía es un método, pero tiene muchas ramificaciones y no creo que haya una respuesta como tal. Sea cual sea la respuesta, la filosofía utiliza métodos de investigación, métodos analíticos, a diferencia de lo que sería completamente la literatura. Y en su lugar, la filosofía necesariamente se preocupa por la verdad. Que la alcance o no es otro tema. Lo importante es que a la filosofía le preocupa la búsqueda por la verdad. Entonces, si la filosofía no es literatura, ¿podríamos comparar a la filosofía con la historia? Pues la respuesta sería que no. La historia se desarrolla, aquí está mal escrito, me falta una L, se desarrolla en un ámbito descriptivo, simplemente explica cómo son las cosas, explica situaciones, hace una narración de hechos y se reduce a eso. En cambio, la filosofía se desarrolla en un ámbito normativo. La filosofía busca justificar criterios para investigar hechos. La filosofía no es como la historia. La filosofía no investiga hechos, sino que la filosofía justifica los criterios con los que se investigan los hechos. Entonces, pues no, la filosofía tampoco es historia. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la utilidad de la filosofía? Si el tema de qué es la filosofía ya es un problema, el tema de la utilidad también es un problema. Yo diría que no hay una utilidad entendida como la entendemos ahora. ¿Cuál es la utilidad de un arquitecto? Construir casas. ¿Cuál es la utilidad de un médico? Curarte. No hay una utilidad, no hay resultados en esa dimensión en cuanto a la filosofía. La filosofía puede entenderse de muchas maneras. En una es una acción, el filosofar, que podríamos decir que es el reflexionar, el detenerse un momento y asombrarse por cada una de las cosas que hay en nuestro mundo y pensar sobre ello, preguntarnos por qué son así las cosas, preguntarnos por el ser en muchos sentidos. No solo las personas somos, sino que un animal es, un humano es, y una mesa también es, un color también es, y un concepto también es. Sin embargo, si nos tratamos de acercar a la filosofía en cuanto a un ámbito un tanto más académicos, pues podríamos decir que la filosofía se ocupa de los hechos que conforman el mundo y también de
de cosas que no existen. Para empezar, podríamos preguntarnos por qué es existir, ¿no? ¿Qué son estas cosas que existen? Porque lo que usualmente uno podría pensar que algo existe es aquello que veo, ¿no? Que eso podríamos denominarlo una realidad empírica, que son aquellas cosas tangibles, aquellas cosas sensibles, aquellas cosas que yo puedo tocar, aquellas cosas que yo puedo ver y me puedo acercar a tocarlas para comprobar su existencia. Son cosas tangibles, sensibles. Sin embargo, también hay una existencia abstracta, que podríamos decir que dentro de esta existencia abstracta nos encontramos a las matemáticas, o también a conceptos como la justicia, como el conocimiento, como la verdad, como el amor. No tienen una existencia tangible. Yo no puedo tocar las matemáticas. No veo, por ejemplo, números en la calle. Yo no veo un 1 caminando por ahí, sino que es abstracto. Yo veo cantidades, por ejemplo. Pero eso no significa que no existan, por eso tienen una existencia abstracta. Y también podemos hablar de por debajo de ellos, o sea, que ya se les complica la existencia un poco. Tenemos a las ficciones, que son aquellas cosas que no podemos decir que existen. Un simple ejemplo de esto podríamos decir que el alma. Porque, claro, hay ciencias que se ocupan de la realidad empírica, por ejemplo, la física, evidentemente se ocupa de la realidad empírica. De los temas abstractos, como ya lo dije, las matemáticas, hay una ciencia que se ocupa de realidades abstractas, las matemáticas, pero lo importante, y que por eso lo enfatizo con mayúsculas, es que la filosofía se encarga de todas estas realidades de las que se encargan ya otras ciencias, pero además se encarga de realidades que podríamos decir que no tienen una existencia. Por eso, uno de los temas más importantes dentro de la filosofía es la metafísica. Uno de los conceptos más hablados dentro de la filosofía es el alma, el espíritu, el neuma, este soplo de alma que tenemos, aquellas cosas que no podemos asegurar, que no podemos ni ver, ni tocar, ni oír, ni podemos comprobar que tengan existencia. De aquellas cosas también se encarga la filosofía. También en relación a cuál es la utilidad de la filosofía se puede responder con el hecho de que hay diversas ramas de la filosofía. Para cada uno, bueno, yo podría decir que para cada uno de los campos de la ciencia hay una rama de la filosofía. Por ejemplo, hay filosofía de la religión, que no son estudios sobre religión. Por ejemplo, la filosofía de la religión trataría de pensar en todas las creencias religiosas en su totalidad. ¿Qué es lo que hay en común en todas ellas? ¿Qué es lo que hay en común en cada uno de los sujetos que tienen consigo una creencia religiosa? Si una persona no tiene una creencia puramente religiosa, que conciba una religión como suya, significa que se convierte o es una persona no religiosa. Esa también es uno de los debates. Por ejemplo, muchos filósofos de la religión, y creo que eso es algo básico, consideran que todas las personas tenemos una creencia. Y bueno, eso es otro tema, no me quiero extender en eso, ¿no? Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, reflexiona la filosofía de la religión, que se distinguiría de estudios de religión. O, por ejemplo, tenemos una filosofía de la cultura, que el ejercicio es un poco igual, reduciéndolo obviamente. Considera todas las culturas en su totalidad y busca qué hay en común en estas para explicar realmente qué es la cultura, porque muchas de las definiciones que tenemos de cultura son con base a una cultura en específico, pero qué es lo que tienen todas estas culturas y qué es lo que tienen en diferente con todas estas que no son culturas en común, para así poder encontrar una definición de cultura. También hay una filosofía de la ciencia,
una filosofía de la historia, una historia de la filosofía, una filosofía de las ciencias cognitivas y un sinfín de cosas que estas tienen como trabajo tomar el papel de una reflexión anterior y de una reflexión ulterior, preguntarnos por las respuestas que se dan en cada uno de estos campos. También podríamos decir, bueno, se suele dar mayor peso a que la filosofía es la pregunta al por qué o qué es. No, por ejemplo, un cómo sucede, ¿no? Porque un cómo sucede es explicativo, sin embargo, un qué es o por qué sucede esto es una pregunta filosófica, ¿no? Sin embargo, también podemos considerar a la filosofía como la respuesta. Y finalmente, pues podríamos decir que la filosofía lo que hace es buscar los primeros principios y las causas finales y últimas. Bueno, y entonces podemos pasar a una segunda parte en lo que sería la filosofía y la ciencia. Y en primer lugar yo quiero hacer un enfoque contra al cientificismo que muchos de nosotros en algún momento adoptamos esta postura en el que creemos que solo la ciencia nos puede otorgar conocimiento infalible, conocimiento que nunca falla, conocimiento real, verdadero. Hay muchas cosas que podríamos decir en contra del cientificismo, como por ejemplo que no siempre la ciencia nos otorga un conocimiento infalible. Muchas veces la ciencia otorga conocimiento que con el paso de los años, con el paso del tiempo en general, pues nos damos cuenta que no era verdadero este conocimiento. Por ejemplo, a veces un contraargumento al cientificismo. Sin embargo, yo creo que hay otro muchísimo más fuerte, que es lo que voy a explicar en la siguiente diapositiva, que es prácticamente que la mera conceptualización de conocimiento ya es un problema. Entonces no podemos decir que solo la ciencia nos otorga conocimiento fiable, porque para empezar el conocimiento en sí ya es un problema. Sin embargo, podemos definir, o aquí yo reduzco a la ciencia como que sigue una línea causal delimitada. Lo que hace la ciencia es encontrar la causa de ciertas cosas. Por ejemplo, si hablamos de química, decimos que cuando mezclo esta sustancia con esta otra sustancia, ocurre una reacción de este tipo. Se busca la causa de esto, se encuentra la causa de esta reacción y ahí termina. Si se encontró la causa de la reacción, pues ya no hay más que investigar. Por eso digo que es una línea causal delimitada. Hay un fin de las causas. Podríamos decir que por ejemplo, es una línea causal, porque a lo mejor si tú haces una mezcla de distintos alimentos, pasa esta reacción. Entonces lo que haces es buscar la sustancia que hay en cada uno de los alimentos que fueron combinados. Entonces encuentras la causa de la reacción, por lo tanto encuentras la causa de la mezcla de los alimentos. Es una línea causal, pero tiene un límite. Y prácticamente pues la ciencia se reduce a la explicación de fenómenos. Es muy parecido, se desarrolla en el mismo ámbito que podríamos decir la historia, ¿no? Es explicativa, solo hace una descripción de los hechos, busca las causas de los hechos y ya, se reduce o se limita a explicar los hechos. En cambio, la filosofía otorga las herramientas para poder discernir qué conocimiento es fiable. Ejemplo de esto, la epistemología. Uno de los problemas fundamentales, bases de la rama de la filosofía, la epistemología, es el problema del conocimiento. Durante siglos
hubo una definición clásica del conocimiento que es de Platón. O sea, esa definición de conocimiento de Platón se utilizó hasta hace nada, hasta 1940, 50 por ahí, hasta los 1900 y medio. Hace nada se utilizó la definición de conocimiento otorgada por Platón, que es una creencia verdadera justificada. Una creencia que se desenvuelve en un ámbito psicológico, por lo tanto es subjetivo. Un sujeto tiene una creencia, después esta creencia tiene que ser verdadera, se desarrolla en un ámbito lógico semántico y es objetiva, no puede ser subjetiva. Si es verdadera y no hay más. Y esta creencia verdadera tiene que estar justificada y se desarrolla en un ámbito epistemológico y puede ser subjetivo, objetivo. El chiste es solo que esté justificada. Por ejemplo, podríamos decir que yo tengo la creencia que el día que estoy grabando esto es un martes 7 de julio, un día anterior a que se presente esta transmisión, si es que se presenta. Entonces yo tengo una creencia, es verdadera, porque de hecho estoy grabando esto un día antes a cuando se presenta la transmisión, y está justificada como en que, por ejemplo, yo vi mi calendario y vi que hoy es un martes 7 de julio, y también se justifica con que según el calendario que nos dieron a las personas que íbamos a estar realizando los cursos, dice que mañana hay una sesión de del módulo de filosofía 2. Así está justificado, entonces podemos decir que yo tengo conocimiento de ello. El conocimiento siempre es algo que se le atribuye a un sujeto. Entonces, ¿por qué decimos que el conocimiento es un problema por sí mismo? Porque ya busqué la fecha, en 1963, un filósofo llamado Edmund Gettier, un filósofo estadounidense, publicó un artículo de 3 páginas, de solo 3 páginas. De hecho, yo diría que son 2 y media. En 2 y media páginas destruyó por completo la definición clásica de conocimiento y otorgó uno de los problemas más grandes en epistemología, en la ciencia y en todo en general, que es que a partir de este artículo que Gettier publicó, pues nos damos cuenta que no sabemos qué es el conocimiento y que estamos varados completamente. Porque prácticamente lo que postuló Gettier son los casos Gettier, en lo que podemos decir que alguien puede tener una creencia verdadera justificada por el azar, por la suerte, por accidente. Ahora, todo esto de Gettier es solo para poner de ejemplo que ni siquiera hay un consenso en lo que es conocimiento y lo que no, porque la definición clásica que teníamos y que tuvimos durante muchísimos siglos fue completamente destruida por Gettier, y que realmente hay muchas posturas que tratan de esquivar los casos Gettier. Sin embargo, pues es muy complicado, y prácticamente en lo que predominan los casos Gettier es en el problema de la justificación. ¿Cómo es que se realiza esta justificación y cuántas justificaciones son suficientes para decir que una persona tiene un conocimiento? Sin embargo, pues voy a dejar en la descripción un link para acceder, no sé si en este video o en el próximo video, para acceder a una carpeta de Drive donde van a estar contenidos varios textos que yo creo que servirán para poder entender un poco esto. Dentro de ello voy a tener este artículo de 3 paginitas de Gettier, donde podrán ver los casos Gettier escritos por Gettier. Sin embargo, se pueden hacer una infinidad de casos Gettier.
Y pues ya como esto ya es el fin de esta sesión, como siempre tienen mi correo para cualquier duda, pregunta o aclaración, mi Facebook, y también pueden dejar preguntas en los comentarios de YouTube. Y aquí les dejo la lista de reproducción en donde van a estar contenidos todos los videos. Y ya está.